nos reduce. Cuando la mano de Dios cae sobre una persona, lo reduce. Su grandeza lo vuelve pequeño. Wow. Gente que tiene ministerios poderosos y se están jugando con Dios, la mano de Dios cae y lo reduce. Lo vuelve polvo, ceniza. Es decir, que cuando operamos en cierto tipo de grandeza o niveles espirituales y fallamos a Dios o desobedecemos a Dios, porque para mí uno de los pecados mayores no es la fornicación, no es el adulterio, y discúlpeme si usted me ataca, es la desobediencia a Dios. Porque hay gente que señala mucho estos tipos de pecados, pero no son obedientes. Entonces ellos están cayendo bajo la pesada mano de Dios. Y es ahí donde Isaías dice que el brazo de Jehová no se ha cortado. Oye, se te calcifica la glándula pineal, se te va la visión, se te va la revelación, se te va los sueños, se te va la gracia. La gente antes te veía con gracia. No era quizás por lo que tú hablabas, quizás por la revelación tan grande. Hay personas que no tienen ningún tipo y que una revelación tan poderosa de los mundos superiores, pero tienen una gracia linda de parte de Dios. La gente dice, wow, qué gracia tiene. Me gusta cómo predica, me gusta cómo él habla, pero en el momento que haces a verá, en el momento que transgrede y la mano de Dios cae sobre ti, te reduce. Dios bendiga, familia de fe, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes, como siempre aquí en su plataforma, su canal, La Biblia Abierta TV. Como siempre estamos aquí con el rabino Natanael Adón, que la cual voy a presentar ahora. Pero antes de presentar al rabino, por favor, suscríbete, activa la campanita y sobre todo, compártelo con alguien para que sea de gran bendición. Así dejamos que el rabino se presente con nosotros. Shalom, shalom a toda esta audiencia poderosa. Esta plataforma, una plataforma de vida, una plataforma del cielo que trae enseñanzas poderosas. Estamos aquí. Es una bendición, rabino, tenerte aquí. Sabemos que Dios ha de bendecir. También bendigo la vida de mi esposa que está en los controles y también la vida del hijo de rabino, sí, que también está ahí. Dile el nombre, rabino. El rabinito. El rabinito, ¿qué se llama? Rabinito Marcos. Marcos, y que rabinito. Dios bendiga la vida de Marcos, que está también hoy detrás de cabina en los controles aquí en nuestro estudio de grabación. Digo nuestro porque para todos nosotros, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a hablar acerca de Adán. Adán, wow. Unos misterios muy poderosos acerca de Adán, y yo sé que el rabino tiene la luz de esta palabra. Rabino, vamos a comenzar. ¿Qué quieres que te cuente de Adán? Todo, queremos conocer todo acerca de Adán, la profundidad de los misterios, los secretos, todo acerca de él. Existió primero un primer Adán, Adán Rishon. Antes del Adán del Génesis, ¿existió otro Adán? Seguro. Explícanos acerca de esto, rabino. Lo que sucede es que Dios es un Dios de diseño. Dios diseñó al hombre en la dimensión de más allá de la eternidad. Cuando Dios estaba en el Ein Sof, en la nada absoluta, Él estaba ahí. ¿Qué es el Ein Sof? Vamos para ir aterrizando con la persona. ¿Qué es el Ein Sof? El Ein Sof es la... Se escucha bien. El Ein Sof es la nada. Ein es nada. Nada absoluta. ¿Y qué es la nada? La nada es todo. Porque donde no hay nada, todo está completo. Entonces, Hashem quería reflejarse. Hashem quería verse. Hashem quería expresarse. Y la manera de él expresarse, él tuvo que hacer lo que le llaman una especie de contracción divina. Lo que los místicos le llaman el Zinzumín. En esa contracción, le hemos enseñado en otra clase, creó mundo, eternidades, tiempo, los cuatro mundos, Axilú, Yesirá, Asiyá, Brilla, también crearon las sefirot, los 10 sefirot, y toda esa parte mística, esa parte espiritual. ¿Qué sucede? Dentro de ese diseño de Hakadosh Baruj Hu estaba el reflejarse. Y para él reflejarse, que la palabra reflejo o imagen en hebreo es Bexelen, él necesitaba crear un diseño. Ese diseño es el Adán Kakmon, que es el Adán primordial, el que luego es el Adán cósmico, el Adán que estaba junto con él, ahí antes de la eternidad. Ese Adán es el del diseño. Ese Adán es el diseño que estaba escondido
en el arca del pacto que guardaban los querubines en el cielo. Rabino, maestro Rabino, ya que no hablas acerca de ese Adán antes del Adán del huerto y el tercer Adán que viene siendo Cristo, entonces, estamos hablando de tres Adán. Porque sabe que la iglesia de Cristo siempre ha escuchado acerca de dos Adán, que es el Adán original, que el capítulo 3, el capítulo 1, verso 21, relata el libro de Génesis, y el Adán que es Cristo, que viene como el segundo Adán para redimir. Ahora, nos estás hablando de un primer Adán. ¿Cuál es la función exacta de ese Adán? No, el primer Adán es el Adán Cacmón, Camón. luego va el Adán Rishon y luego el Adán Adamá. ¿Cuál es el Adán Adamá? El Adán Adamá es el Adán de la tierra, Es decir, el Adán del huerto. el Adán del huerto. Entonces viene siendo cuatro. Espérate. Espérate. Viene siendo cuatro Adán. Cuatro Adán. Bueno, explícanos acerca de punto por punto. Vamos a hablar del primer Adán. Hablando un poquito acerca del primer Adán, su función, qué hacía. Y después vamos a hablar del segundo, después del tercero, después del cuarto. Porque la gente quiere ser bendecido, Rabino. Y tú eres el hombre indicado para eso. Vamos arriba. El Adán Cacmón, el Adán cósmico. El Adán que estaba en el mismo pensamiento de Hakadosh Baruj Hu, en la cual él quería reflejarse. Luego, ese Adán pasa a ser el Adán Rishon. El Adán que ya está en las tablas, en el Aarón Kakodes del cielo, que era vigilado por los serafines, donde estaba una letra especial, había sido configurado bajo una letra hebrea. Ese Adán estaba siendo resguardado por los querubines. Ese fue lo que dijimos en la clase, unas clases que dimos, lo que nos sintoniza en clave oculta, RD, que ese Satanás, Hasatán, que en ese momento era Shamael, cuidaba a ese Adán. Wow. Y por eso él preguntó, pero ven acá, si cuando yo fui creado, yo fui excelso, acabado en hermosura, tocaron tamborines, tocaron de todo flauta, yo soy un querubín protector, ¿qué es eso más importante que yo cuido? Y eso que él cuidaba era lo que tenía el Berselem, el Adán Rishon. Entonces, ese Adán Rishon pasa a ser Adán Adamá cuando viene el momento de la creación, de que Hakadosh Baruj Hu decide crear el hombre. Sí, cuando decide crear el hombre a su imagen y semejanza y crea el muñequito de tierra, han pasado cientos de miles de millones de años. ¿Cómo? Claro, porque aquí ya estaba una creación del Adán Catmón, del Adán primordial, el Adán cósmico. Entonces, este Adán que viene de generación en generación, o de siglo en siglo, vamos a decirlo así, viene siendo el mismo Adán que se reencarna. ¿O son Adanes diferentes? No, es que estamos hablando de esferas de mundos superiores. Cuando estamos hablando de mundos superiores, estamos hablando de que existe un mundo que ya será, que un mundo de la emanación de luz, existe un mundo que hace luz, existe un mundo que brilla. Son mundos que no son perceptibles al mundo humano. Lo que a nosotros nos concierne, nuestra mente humana, es lo que es Malhut, que es donde está la materia, el mundo de la materia. Esto es lo que percibimos. Y recibimos a veces algunos destellitos de los mundos espirituales, cuando vemos una visión, cuando vemos un ángel. Por lo que yo te estoy hablando está en los mundos superiores. Que vamos, después estaremos dando una clase acerca de los mundos superiores. Tu canal, también en Clave Oculta, para que ahí nos puedan sintonizar y entender un poco cómo operan los mundos superiores. Ahora, acabas de decir algo que es de mucha importancia. Dices que las visiones, ver un sueño, esos son pequeños destellos que nosotros recibimos. Claro, sí, porque estamos en un mundo de materia. Malhut o reino es un mundo de la materia, un mundo donde los espíritus tienen cuerpo, donde la energía se vuelve más densa hasta convertirse en materia sólida, donde los átomos, neutrones, todo se unifica, las células se unifican, se convierten en organismos, los átomos, protones se unifican y se convierten en materia la cual podemos usar y podemos tener palpable. Es decir, que nosotros estamos operando porque nuestro plano no nos permite realmente funcionar un 100% a la totalidad espiritual. No, porque que perdimos. La pérdida de... El Adán Adamá podía operar en planos espirituales. El Adán Adamá,
cuando no había perdido la esencia espiritual, cuando no había dejado entrar la dualidad, que lo que entró fue en él, fue la dualidad en el huerto del Edén cuando cometió el pecado. Entonces en ese momento él operaba en los planos espirituales con en 100% de su capacidad. Nos enseña el Talmud, el Tratado de Hagigá, específicamente en el 13a o 13b, que Adán fue creado, el Adán de la tierra, el Adán Adamá, de un extremo a otro extremo de la tierra. De un extremo a otro extremo de la tierra. De un extremo a otro. Cuando los sabios preguntan, ¿cuál es el tamaño de Adán Adamá? Era de un extremo al otro extremo de la tierra. Él cubría la tierra. Abarcaba todo. Abarcaba todo. Ahora, ¿por qué abarcaba todo? Explíquenos eso, rabino. Porque no había dualidad. No había límite. No había límite. ¿Y de cuál es la altura de Adán? Es desde la tierra hasta el cielo. Enseñan los sabios. Wow. Era un hombre gigantesco. ¿Y qué sucedió con Adán Adamá? Cuando cometió el pecado de la vera, entonces cayó, enseñan los sabios, y cayó la mano de Akadosh Baruj Hu sobre él y lo redujo. Wow. Es ahí cuando entra, cuando hablamos de la Adán Adamá, para la gente allá que nos están escuchando, hablamos de el Adán del Génesis capítulo 1 verso 26. Del Adán creado, diseñado por el Eterno. Ese es el Adán Adamá, que viene siendo el tercer Adán. Estamos hablando del tercer Adán, que el rabino nos está abriendo la luz de entendimiento en cuanto a esto. Rabino, acabas de decir algo muy importante acerca de este Adán, que para él no existía límite alguno en su grandeza, pero dice que Dios lo volvió pequeño a la hora de pecar. Los sabios. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 3 del libro de Génesis? Los sabios del Talmud nos enseñan que qué sucedió con Adán Adamá. Que la mano de Hakadosh Baruj Hu se posó sobre él y lo redujo. Es lo que sucede con nosotros. Cuando la mano de Dios cae sobre nosotros, nos reduce. Cuando la mano de Dios cae sobre una persona, lo reduce. Su grandeza lo vuelve pequeño. Wow. Gente que tiene ministerio poderoso y se están jugando con Dios, la mano de Dios cae y lo reduce. Lo vuelve polvo, ceniza. Es decir, que cuando operamos en cierto tipo de grandeza o niveles espirituales y fallamos a Dios o desobedecemos a Dios, porque para mí uno de los pecados mayores no es la fornicación, no es el adulterio, y discúlpeme si usted me ata, es la desobediencia a Dios. Porque hay gente que señala mucho estos tipos de pecados, pero no son obedientes. Entonces ellos están cayendo bajo la pesada mano de Dios. Y es ahí donde Isaías dice que el brazo de Jehová no se ha cortado. Oye, se te calcifica la glándula pineal, se te va la visión, se te va la revelación, se te va los sueños, se te va la gracia. La gente antes te veía con gracia. No era quizás por lo que tú hablabas, quizás por la revelación tan grande. Hay personas que no tienen ningún tipo y que una revelación tan poderosa de los mundos superiores, pero tienen una gracia linda de parte de Dios. La gente dice, wow, qué gracia tiene. Me gusta cómo predica, me gusta cómo él habla, pero el momento que haces verá, en el momento que transgrede y la mano de Dios cae sobre ti, te reduce. Wow, muy fuerte eso, está muy fuerte, Rabino. Eso está muy fuerte. Rabino, entonces, este Adán, al caer en la mano de Dios a causa del pecado, Dios lo reduce. Lo reduce. ¿Qué pierde este Adán a ser reducido por Dios? Pierde todas las propiedades de los mundos superiores. Ese Adán podía volar. Ese Adán podía hablar con los animales. Wow. Y los animales hablar con él. Ese Adán podía estar debajo del agua y no necesitaba tanque de oxígeno. Era anfibio. Ese Adán no necesitaba un vocabulario para hablar, ya que él podía hablar telepáticamente. Tenía ese Adán podía, yo al mirar, como yo te miro a ti, te miro y emitía una onda vibratoria, la cual podía comunicarse, podía discernir las intenciones, todo, tenía todas las cualidades del mundo, tenía visión,
podía ver porque bajaban los serafes, bajaban los seres de fuego al huerto y él podía verlo. Ese Adán podía hablar con Hakadosh Baruj Hu o entenderlo y escuchar su voz. Ese Adán tenía todas las condiciones espirituales dentro de una materia física. Es decir, la combinación del Adán Adamá era que él en esta materia, en esta Adamá, en este cuerpo físico, tenía la conexión espiritual. Y esa reducción, al caer la mano, como explican los sabios, y posó a Kadosh Baruj Hu la mano sobre Adán y lo redujo. Ahora, Rabino, hay algo que a mí me llama mucho la atención y he escuchado estudiosos y a la vez predicadores de la palabra de Hashem establecer de que Adán tenía la capacidad de entrar al agua y respirar debajo del agua y ponerle el nombre a los peces y decirle a los árboles, llevarle el fruto. ¿Eso es cierto? ¿O eso simplemente es imaginación del ser humano? No, todo eso es cierto, porque él operaba bajo todas las capacidades. No había límite. No había límite. En el Adán Adamá, antes de la caída, no había ningún tipo de límite. Porque el Adán Adamá es el Adán Kadmon convertido en Adán Rishon, yexerizado. Es decir, él tenía todos la unicidad de Akadosh Baruj Hu en él. Por lo tanto, no había límite. Wow, tenía toda la esencia personificada en él. ¿Tú te imaginas que Akadosh Baruj Hu agarre y baje ahora del cielo y te sople? Si te sopla un predicador y tú te caes y sientes la unción, con un tinimá, el mismo soplo de Dios, y ese fue el que recibió el mismo soplo de Adán, el mismo influjo divino. No, entonces merece un aplauso. Demasiado poder, demasiado. No vamos a irnos. El mismo Yeshua llega a los discípulos después de resucitarle y le sopla. Exacto. Y le cambia toda la eternidad de la vida. Todo. Entonces, lo entra en una atmósfera sobrenatural. El soplo de Dios directo, no hay que fulano, que directo lo recibió. Entonces lo ¡Wow! Dios mío. Unos niveles de ¡Te amo, papá! Entonces, el pecado. Oye, ¿tú sabes que yo soy un rabino raro? Porque yo soy un rabino como medio pentecostal. Sí, es un rabino que habla en lengua. Sí. Y danza, ese así. Tú eres raro. Pero no cambies. El pecado te atrasa. El pecado te reduce. Dios mío. El pecado te quita visión. He conocido profetas que Dios lo estaba llamando por nombre y apellido y ahora tú vas de ellos y no fluyen. Dios mío. ¿Por qué, rabino? ¿Por qué? No, porque el pecado le nubla el entendimiento. Dios mío, es decir que cuando pecamos hay un velo. Claro, ya se te calcifica la glándula pineal. Wow. Háblanos un poquito ahí en ese tema de Adán, de la glándula pineal, porque eso tiene que ver mucho con Adán. Bueno, tú sabes que Adán, porque al hablar de Adán estamos hablando del hombre. Y cuando hablamos del hombre, porque, ¿qué significa Adán? Vamos a decomponer el código de Adán, porque estamos hablando de Adán. ¿Qué significa Adán? Adán está compuesto por una letra hebrea que es Aleph, Dalet y Mem Sofi, Adam. ¿Y qué es Adán? Adán tiene la misma raíz o comparte la misma raíz con la palabra Adón, pero no Adón mío, no el Adón de apellido. No, porque el Adón mío es con N, con Nun Sofi. ¿Y el Adón? El de Adón es de rojo, Adón con M, Aleph, Dale, Bat, Mem Sofi, Adón, y es rojo. ¿Y qué tiene que ver Adán con Adón y con Adamá? Es que también Adán comparte la raíz de Adamá y que es Adamá, tierra. Entonces, de ahí los sabios nos enseñan que cuando Hakadosh Baruj Hu tomó estos 4 dedos y lo metió en tierra, hizo una incisión, una cirugía en el planeta Tierra y pasó la primera capa de la Tierra y pasó la segunda capa de la Tierra y la tercera capa de la Tierra, que era una tierra roja, de ahí extrajo, de ese que era como una tierra parecida a la calle en Yamasá, de la yuca roja. Una tierra roja. Esa tierra es mala.
No, tierra buena, esa yuca es buena. La Yamasá siembran yuca buena. Rabino, No. Rabino, Yuca. esta tierra te agarra en pantalón blanco y no sirve ese pantalón. No, pero el problema es el pantalón. ¿Qué haces tú con un pantalón blanco, una tierra roja? Esa tierra roja, espérate, esa tierra roja a mí me cayó en un zapato. Ese zapato no sirvió ni Esa de. tierra roja es donde hay oro. ¿Cómo así, Rabino? Dale ahí, Rabino. Por eso es que Dios, me Yamasá- iluminó, me iluminó. Sí, ¿Qué oscuridad estaba yo? Entre la montaña de Yamasá y Cotuí está la mina más grande. Dios mío, de oro de República enfócame, Dominicana. me siento iluminado. Entonces, Dios mío, tierra roja, te amo. de ese material precioso, rojo, tierra roja, excelsa, poderosa. Dios mío. De ahí tomó Hakadosh Baruj. Entonces, en la mina y los mineros, lo que hay es tierra roja. Tierra Dios Adón. mío. Tierra Adón con M. Adón. Adón. Sí. Pero ¿qué es Adán? Adán también es Aleph Dad. Ad. Y es Ad, es vapor. Vapor. Entonces una combinación. ¿Y qué es vapor? Vapor es espíritu. ¿Cómo? Es una combinación de espíritu, materia, una materia roja, una materia que tiene que ver con el oro. Entonces, por eso dicen los sabios que el primer Adán era rojizo. No era que blanco, el hombre no era blanco, el hombre era colorado. Ay, no era como yo, prieto. No eran colorados. Moreno. No, Con esto. tú No sabes que prieto. Moreno. Sí, los morenos vino a raíz de la maldición que le tiró Noé a su hijo. Dijo, Cus, tú serás Can, que te quemo, lo ¿Cómo quemó. así? Que, espérate. Lo ¿Cómo así? quemó y salimos los prietos, nos mandó para... Nosotros vinimos por la maldición. Ajá, éramos rojos. Nosotros no vamos a tratar ese tema en este canal. Los morenos somos los clásicos. El negro pega con todo. Vamos a seguir rápido así. Lo quemaron. Nos incendiaron, Dios. Qué locura. Entonces, no, pero el hombre principal era rojo, era colorado. Por eso David, la Biblia enseña, que luego te hablaré acerca de David, que David era colorado, David era rojizo, David era cobrizo, nos enseñan en las escrituras y los sabios de la Kabbalah, del Talmud y las traducciones, que el color de David era cobrizo. Cobrizo. Y David era cobrizo, los cabellos lo tenía rojo, era pelirrojo y tenía pequitas rojas aquí, así pequitas. Él tenía peca, él era colorado y cabellos rojos. Así era David, igual que Adán. Porque en la mística nos enseña que cuando Adán, nuestro padre Adán Avino, vio el alma de David, Amele, David estaba destinado para morir muy joven. Y él dijo, pero qué alma tan linda. Esta persona tiene el corazón de Dios. Y este cantor tan hermoso de Israel no puede morir tan joven. Yo le voy a dar de mi vida 70 años. Wow. Y por eso Adama vivió 930 años. Porque le regaló 70 años a Adán, a David. David estaba supuesto a morir en el vientre de su madre. Por eso le dice, mi embrión, vieron tus ojos. Wow. Y en tus libros estaban escritas todas esas Él cosas. estaba supuesto a no nacer. David estaba supuesto a hacer un aborto, un abortivo, que lo abortaran, que muriera. Que las entidades demoníacas, de la tanto que luchó, como los toros de Bazán, como todos esos gigantes. David luchó con entidades espirituales desde antes del vientre. Desde el vientre estaba luchando. Y Sí. luego que nace, entonces está bregando con demonios persas, con toros de Bazán, con espíritus sirios, con nefilines, con gigantes, y eso y diablo y demonios. David fue un guerrero en todos los Wow. sentidos, pero no estamos hablando de David. Estamos Estamos hablando. de Adán. de Lo que Adán. pasa fue que Adán le dijo, vio eso y dijo, espérate, vamos a darle un chancecito. Por eso no duró 1000 años Adán, le regaló 70 a David. Entonces Adán Rishon, Adán Adamá, el Adán de la materia, viene de eso. Por eso dicen que él era rojo. Wow. Entonces, Yo amo el rojo ahora. sí, es rojo. Amo el rojo. Yo soy rojo. Mi color favorito es rojo, como dice mi hijo. Rojo. Ya no es azul, es rojo. Rabino, ha sido mucha bendición, porque no le vamos a dar toda la materia.
del sustento bíblico y de la verdad de la palabra de Dios y del alimento espiritual a ustedes en un solo plato, ¿entiendes? Entonces cuando uno va a un resort, uno no se llena o no trata de llenar el estómago con un solo plato, uno trata de comer chin para poder... Chin, los risoles se jaltan y hay gente que son endemoniados, vomitan para no volverse a comer. ¿Cómo la comida? Espérate, estoy muy lleno, pero me faltó comer. ¿Viste, Rabino, que está hablando mal está hablando mal de los risoles? No, Mis amados, coma. Si usted fue a risol, coma, métase el dedo y vomite, vuelve y coma. Ay, no, atamos al diablo, eso es bulimia. Ato el de espíritu de bulimia, no vomite, no. Coma decentemente. ¿Quién entiende a Rabino? Rabino acaba de decir que ustedes no lo hacen y ahora dice que no lo hagan. No, que la gente hace eso. Se jalta de cosas y dice, ay, pero mira, no me comí eso, que está tan bueno, porque estoy tan lleno y vomitan para irse a llenar más. Mira, hay platos que se ven deliciosos. Hay demonios fuertes en el resort. Sí. Hay espíritu de bulimia, Lujuria, de lujuria, de lascivia, de borrachera. Dios Que está mío. metido. Déjalo ahí, Rabino, que hay mucha gente que van para risol, después no cambian de opinión. Después, Mi gente linda, gracias por llegar hasta aquí en este tema sobre el misterio de Adán. de los Adanes no contados. Sí, bueno. Hoy hablamos de 4 Adán. Hay Adanes ahí que ustedes no conocen, no habían escuchado, pero hoy el Rabino trajo a la luz. Así que suscríbete, activa la campanita, opción toda, para que puedas ser bendecido. Y recuerda que puedes escribir, tanto como a mí como al Rabino, ya te tienen todas las informaciones en el canal acerca de lo que es Ramón Cabral, el Rabino. Yo he puesto todas las informaciones de ellos también ahí, porque... Que nos visiten a Clave Oculta. Sí, no, claro. Ellos saben. Y ellos saben, ellos no se pueden quedar sin ir Clave Oculta RD. Así que gracias, mis amados. Hasta una próxima entrega. Shalom, shalom.